tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Rafael García Villegas, también hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal, Rafa? Mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos y nos vamos directo a la información. No es una novedad que el actor aclamado Héctor Bonilla sea patrimonio vivo de la Ciudad de México. En reconocimiento a su destacada trayectoria por 55 años como productor, dramaturgo, director, actor y diputado constituyente de la capital del país, Héctor Bonilla fue reconocido como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Una carrera, toda una vida en los escenarios, en las diferentes expresiones del arte dramático, pero también hay otra parte que es muy importante, la vida de un militante, la vida de un hombre comprometido fuertemente, no solamente con la cultura, sino también con las libertades. Un personaje verdaderamente extraordinario del cual nos sentimos muy orgullosos. La ciudad quiere compartir ese orgullo y quiere galardonarlo con esa denominación. Será el cuarto que lo reciba en este año. En el emotivo homenaje, el maestro Bonilla aprovechó el espacio para platicar sobre sus compromisos sociales y las iniciativas propuestas como miembro del Congreso Constituyente. Nunca he tenido más aspiración que la de ser un ciudadano. He declinado 3 veces la proposición de ser diputado, 2 veces decliné ser delegado. Reclama la participación de los trabajadores. Me honra haber sido diputado honorario en el Congreso Constituyente de esta ciudad. De agradecer a todos los presentes esta alimentación a mi ego verdaderamente monstruosa, que de casualidad no levito para salirme del escenario. El gobierno capitalino también ha reconocido como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México a la cantante Cecilia Toussaint, el cantautor Carlos Chávez y el actor Ignacio López Tarso. Noticias 22, Omar Vera. El festival Otras Latitudes ya se inauguró, hay que aprovechar la rica variedad de propuestas escénicas. Con rifle al hombro, un anciano ingresa al consultorio de un oftalmólogo en compañía de su nieto. El joven explica al médico que su abuelo necesita mejorar su vista, pues lleva 20 años buscando a un hombre llamado Carol, a quien debe matar, aún sin recordar el motivo. A través de esta puesta en escena, la compañía queretana Primate Histriónico inauguró el festival Otras Latitudes 2019, evento que reúne lo mejor del teatro creado en el interior de la República. Tuve oportunidad de estar en este festival como actor en el pasado, en 2 ocasiones, pero estar ahorita como director, ¿sabes? Es como, no solo me pone muy nervioso, sino que también me alegra mucho, es como un pasito más, porque vaya, este festival pues es muy importante en la Ciudad de México y a nivel nacional, entonces pues que nos hayan dado la oportunidad de presentar este trabajo aquí, pues me parece un gran honor. Con esta adaptación de la obra del dramaturgo Slavomir Mrozek, referente de la ficción absurda, el director Leonardo Cabrera busca detonar la reflexión sobre la violencia desmedida e irracional que vivimos en México y el mundo. Ahora hay que poner atención a lo que diga el señor doctor. El pum pum entra después. Es una constante cacería, yo constantemente le digo a los actores que el abuelo y el nieto son como animales cazando, ¿no? De acuerdo con el joven director, el teatro independiente en provincia se ha tenido que forjar a pesar de adolecer de apoyos suficientes, lo que hace de este festival una gran oportunidad. Literal es con lo que te encuentres, con lo que puedas hacer, con lo que puedas armar, con lo que te presten. Entonces, me gusta esa iniciativa de que todos los colegas teatreros, pues con beca o sin beca, sin dinero o con dinero, hacen cosas, ¿no? Estamos haciendo cosas constantemente, no nos detenemos porque no hay, ¿no?, recursos. Estamos ahí en la lucha constante. Que también se pueda mirar hacia provincia, ¿no?, para que también se pueda conocer trabajos de fuera, me parece maravilloso.
El festival continúa hasta el 27 de octubre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque de la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera. Hay una propuesta exquisita para los amantes del teatro, para los amantes de las letras y para quienes no lo sean, para que se enamoren de los mismos. Luego de su exitoso paso por España, regresa a México la plataforma Libros Vivos, una experiencia escénica que nos platican esta noche. Nelly Rosales, bienvenida, muchas gracias. Y José María Arreola, bienvenidos. Y qué gusto tenerlos y qué emocionante propuesta. Por lo pronto, 2 miércoles, el próximo 30 de octubre, Centro Cultural Helénico. ¿De qué va Libros Vivos? Bueno, para decirlo rápido, nosotros nos dedicamos a liberar libros, a sacarlos del librero y convertirlos en experiencias inolvidables. En el caso del Helénico, de este ciclo de monólogos, lo que hacemos es invitar a actores que nos parecen extraordinarios, que admiramos, y les ofrecemos un reto, el reto de convertirse en un libro. Haz de cuenta que los actores le van a prestar al libro sistema nervioso, le van a prestar cuerpo, manos, para convertirlo en algo vivo. El objeto se ha convertido en una persona que deambula por el escenario para contarnos, en 3 casos distintos, porque son 3 piezas que vamos a ver, diferentes dramaturgias y llevarnos a una experiencia que la verdad no habíamos visto y que estamos muy orgullosos, Nelly y yo, creo, por haber encontrado esta idea y esta forma de expresar la literatura, porque no estamos poniendo el contenido del libro sobre el escenario. Es decir, imagínate qué flojera ver 100 años de soledad y escuchar otra vez la historia, o Confabulario y saber sus cuentos, o La Cena de Reyes, sino que estamos hablando del libro como un ente independiente a su contenido, que se queja de su prólogo un poco, que nos habla de la página que no fue escrita, de los deseos que tiene, de su relación con sus creadores, su madre, su padre, en este caso sus autores, o sus hermanos, que serían la obra del escritor. Entonces esa experiencia es muy interesante de ver y realmente estamos muy contentos de regresar a México y de poderla compartir con todos ustedes en un espacio como el Centro Cultural Helénico. Los 3 libros que nos van a hablar en esta ocasión son los que ya refieres. ¿Sí? Así es. 100 años, el Confabulario. Confabulario y La Cena, y La del Cena. Plano Oblicuo de Alfonso Reyes. Extraordinario. ¿Y los actores? ¿Quiénes? Pues mira, tenemos la fortuna de contar con un colectivo muy interesante, desde escritores, dramaturgos, actores, músicos, que todos hemos creído en esta manera de incentivar la lectura desde una perspectiva distinta. Y para estos 3 monólogos tenemos a Rodrigo Murray, que encarna, asciende, así se llama el personaje, encarna, asciende y representa 100 años de soledad. La dramaturgia se desarrolla en la crisis de sus 50 años, se escribió hace 2 años cuando el libro cumplió 50 años. Entonces Rodrigo Murray se convierte de alguna manera en 100 años de soledad y confiesa sus reflexiones. Después tenemos a Mauricio Isaac, que se convierte en Confabulario, y la dramaturgia también es totalmente distinta, tenemos argumentos distintos y desarrollos distintos. Y después tenemos a Emilio Guerrero, que lo invitamos a representar La Cena, que es un cuento que contiene que está en el plano oblicuo, que es, bueno, pues un cuento muy importante para la literatura. Y lo invitamos porque se parece mucho a Reyes. Okay. Y además ves al mismo Reyes haciendo sus reflexiones, a Reyes soñando que sueña, y quien va guiando a este Reyes de Libros Vivos es nada más y nada menos que Diana Bracho. Diana Bracho es la voz que lo lleva en este viaje onírico en el escenario para materializar lo que nos cuenta de La Cena. Sí. De hecho, los libros se parecen a los actores. Eso es algo que de repente nos gustaba mucho imaginar. Vemos a Rodrigo Murray como este hombre grande que perfectamente corresponde a las 500 páginas, 300 y pico de 100 años de soledad. Es decir, tiene como esa estructura. Al igual cuando vimos a Mauricio Isaac, era muy curioso porque yo decía, ese es Confabulario. Se parece sospechosamente a Confabulario. Qué interesante reflexión, además, equiparar con los libros, con el objeto. Así y despertar la imaginación. Hay una dramaturgia, me platican de quién está detrás y qué tanta improvisación también podemos encontrar. Pues en realidad, mira, no hay mucho, hay el margen de improvisación que los actores nos han mostrado a través de las piezas y de sus propias capacidades. Tenemos en el caso de Confabulario a Alejandro Ricaño, que es un extraordinario dramaturgo, que también después de esta experiencia se sumó a la experiencia de La Cena.
Ok. Y a través de 50 de 100 te puede platicar Nelly, Está de dos Fernando León, extraordinarios. que es un guionista más de cine mexicano. Él es co-guionista de La Ley de Herodes. Él es el guionista de 50 de 100, Reflexiones de un libro en soledad. Y el co-guionista o guionista invitado es Nicolás Melini, que también es otro gran escritor español canario, que lo acabamos de conocer en nuestra visita a España. Ajá. Todo lo hicimos online y la verdad es un escritor fantástico. No hay que perdérselo, saben que el tiempo en televisión es ingrato, pero claro. El dato duro, miércoles 30 a las 8 de la noche. 8 de la noche, Centro Cultural Helénico. Y miércoles 6 de noviembre, 8 de la noche, Centro Cultural Helénico. Decirlo, abre siempre la función 50 de 100, Murray. Con el monólogo tenemos un receso y pasamos en el primer caso del 30 a la cena y en el 6 de noviembre a Confabulario. Habrá que ir a los dos, no hay que perdérselo. Y les pedimos que cuando cobre vida un nuevo libro nos lo hagan saber para también darle difusión aquí. Muchísimas gracias y los esperamos. Gracias, Nelly, gracias, Chema. Nos vemos. Entonces, a celebrar la literatura. Laura, ¿cómo ves esta propuesta de que los libros cobren vida de una manera muy particular? Bueno, pues una manera más original de promover la literatura, de dar a conocer grandes obras, la verdad que no se me ocurre. Y les tenemos otro comentario. Fíjense que este miércoles en la vieja casona de Xicoténcatl, el Senado de la República hizo entrega de la medalla Belisario Domínguez a la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien no asistió a la ceremonia. En su representación estuvieron presentes sus hijas, quienes leyeron un texto en el que la luchadora social pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que custodie su presea y se la devuelva hasta encontrar la verdad sobre el paradero de las miles de personas desaparecidas en nuestro país. Y con esto nos vamos a la pausa. Bueno, empezamos a viajar, ¿no? Vamos a Guanajuato, Huemanzin, cómo se vive ya la fiesta del Espíritu. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludamos, el equipo que está aquí en Guanajuato en las actividades del 47º Festival Internacional Cervantino. Vamos a tener nuestro reporte de lo que hemos visto aquí. Fíjese que la participación de la música tradicional mexicana ha sido muy importante y distintiva en lo que va de este festival con relación a otras ediciones. Hemos escuchado canto cardenche de la región de la Laguna, hemos escuchado también el regreso de los Leones de la Sierra de Xixú, la presencia de los Almerón de Guerrero que estarán dentro de unos días y los hermanos Tavira también de Guerrero, estado invitado de honor. Ellos se presentaron tanto en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera como en el Auditorio del Estado, en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Compartimos con ustedes la presencia de los hermanos Tavira aquí en Guanajuato. Herederos de una tradición musical familiar que se remonta a finales del siglo XIX. Los Tavira han venido al Cervantino para 2 conciertos. El primero en el Foro de San Gabriel de Barrera, donde hicieron bailar a los asistentes interpretando temas de la tradición y también creaciones suyas, porque además de depositarios, se asumen creadores. Pero no se ha quedado allí. Cuauhtémoc Tavira, director del grupo, inspirado en el concepto de migración, compuso una obra que reunió a la danza contemporánea, la música orquestal y los sones calentanos. Ese espectáculo se presentó en el Auditorio del Estado bajo el nombre de Matices. Entonces después, cuando surge ya la idea de este gran espectáculo multifacético e interdisciplinario que es evidentemente Matices, me dio más gusto seguir colaborando con un antiguo amigo, compañero de muchos años, que es el maestro Serafín Aponte. Creo que también la orquesta le da otro matiz importante, porque no solamente tocamos Tchaikovsky, Mahler y Brahms, también hacemos música del Estado de Guerrero, y en este sentido que nos da mucho gusto interpretar la música del Estado y obviamente de la manera más profesional que se puede. Serafín Aponte es coreógrafo y bailarín.
Comenzó en la danza tradicional y de ahí con los años llegó a la danza contemporánea. Su participación en Matices es una creación que considera al zapateado, dialoga con él y propone algo más. Creo que es cuando se generan las nuevas cosas, pero se revitalizan también. Es una manera de cómo revitalizar el arte, resignificarnos y reencontrarnos. Entonces, en este sentido, creo que el proyecto de Matices ha sido una provocación para nosotros artísticamente, pero también para poder compartirlo con el público guerrerense y ahora con el público del Cervantino. Cuauhtémoc Tavira escribió la obra. Trabajó con Eduardo Álvarez, director de la orquesta, y con Serafina Ponte. El mismo Cuauhtémoc Tavira hizo los arreglos y ensayaron el espectáculo desde principios de este año. Todos somos migrantes, todos estamos... la cultura tiene diferentes matices y pues, ¿por qué no decirlo? O sea, la violencia también tiene diferentes matices. O sea, somos una sociedad muy diversa en el cual, pues, creo que la manera en la cual presentamos esta obra, este espectáculo multidisciplinario, creo que llega a tocar esas fibras también, ¿no? O sea, de lo que se vive en cuanto a la migración, porque la migración no nada más, bueno, esa es la parte triste, sino también la migración tiene que ver con la parte de desarrollo. O sea, la migración está en todos lados. Tiene sus partes sensibles y sus partes que enriquecen. Sin duda fue un proyecto excepcional que, como todo trabajo de estas dimensiones, requiere más de una presentación y la promoción suficiente para que esté en otros foros del país y que motive a otras agrupaciones a crear su versión del presente desde la equidad creativa y la profesionalización, como hace décadas y algunos siglos en otras partes del mundo han fundamentado su presente desde la tradición. Pocas partes del planeta pueden asegurar tener una diversidad musical tradicional como la que hay en México, que lamentablemente es cada vez menos reconocida entre los propios mexicanos. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. De Guerrero, estado invitado, nos vamos ahora con Canadá, país invitado de honor, con la compañía Teatro Motus, que estuvo en el Auditorio de Minas. En esta compañía, en donde entre sus diferentes aspectos de participación mexicana, entre sus actores hay personas que nacieron en los 5 continentes. Me llamo Marie Pose. María Posada es una niña que nunca se detiene. Odia dormir y quiere hacer el amor a los 16. Quiere comerse a la vida antes que ella se la coma. Maggie, como la nombran sus padres, es una de las 3 protagonistas de la obra Ganú Galá, La Travesía. Mi verdadero nombre es María Posada. La propuesta escénica, que se presentó en el Auditorio de Minas de Guanajuato, es de la compañía canadiense Teatro Motus, que, dirigida por Ellen Duchamp, privilegia el uso de títeres como vehículo para compartir emociones. Junto mis cosas y salgo en el siguiente autobús a Ottawa-Montreal. Sí, yo lo pensé hace como 4 años y me gustaba, yo tenía el sueño de reunir amigos a través del mundo y somos 4 autores que vienen de 3 diferentes continentes. Hay Patrick Mort de Suiza, Amadou Khashoggi de Mali, Humberto Pérez de México y yo, Ellen Duchamp, de Canadá. Y así empezamos a escribir juntos a 8 manos pensando en toda esa historia. La obra comienza con Teatro de Sombras, a través del cual se narra la leyenda de la cultura togón de Mali, África, sobre 2 gemelos que son apartados de su madre al ser robados por un buitre y ser entregados a un dios. Después aparece el personaje de Maggie, una niña con una enfermedad mortal que imagina convertirse en una mariposa monarca y que convive con Payé, un adolescente con problemas de identidad. Contrario a una obra de títeres convencional, las marionetas, que son diseñadas por el mexicano Iker Vicente y que utilizan materiales orgánicos para la fabricación, como huesos, madera y bambú, no interpretan a los personajes principales. Son los símbolos de cada cultura representada. Ya que no hay otra cosa alrededor que los proteja con su sombra.
Yo creo que a través mucho de la percepción que cada cultura tiene de la educación de cada niño, a través de la adolescencia, que es un pasaje importante. Eso encontramos que en Canadá es diferente de Suiza, diferente de Mali, por supuesto, y de México. Y es muy interesante encontrar al público aquí con esa historia, porque a veces se ponen del lado del papá, a veces del lado del adolescente, lo protegen, y la reacción cambia mucho. Yo no pensaba así, y es así que yo creo que también de tener un elenco que es de a través del mundo, porque hay gente que son de otros países también. Usamos 11 diferentes idiomas que la gente se escuchan y tratan de entender, y hay por supuesto como el camaleón que va a traducir del dogón al español y cosas así, que hace que nos abrimos a escuchar un otro idioma, otra manera de pensar. Era la idea en esa obra. Ganú Galá, La Travesía hará una gira por Monclova, Torreón y Aguascalientes como parte del Festival Internacional Cervantino en los estados. Noticias 22, Karen Rivera. Continuamos aquí en Guanajuato en esta noche de viento frío. De teatro nos vamos a la música. Ellos son Trondheim Solisten. Es una agrupación de cámara que viene de Noruega, los solistas de Trondheim, que sus grabaciones son reconocidas por la calidad con la que han sido ejecutadas las piezas. Trondheim es una de las ciudades más importantes de Noruega. Fundada en el siglo X, a la mitad del país, posee en la actualidad una de las universidades más importantes de la región, así como varios festivales culturales. Ahí fue fundada en 1988 la agrupación Solistas de Trondheim, agrupación de cámara famosa por la calidad de sus cuerdas, que en sus 30 años de existencia han grabado 20 discos por los que han recibido varios reconocimientos. Para su concierto en el Festival Cervantino, prepararon un programa muy amplio, con obras de Bach hasta Britten, pasando por Corigliano. The Trondheim Soloists consists of professional musicians, freelance musicians, who are of course also professional, and students from the Trondheim Conservatory. They've been playing for 30 years around the globe. And this tour we make a program of Johann Sebastian Bach and one of his sons, Wilhelm Friedemann Bach. And we play Corigliano, a flute piece, and also the great theme and variations of the Frank Bridge by Benjamin Britten. La primera parte del programa estuvo dedicada a los Bach. Fue muy interesante escuchar cómo Wilhelm Friedemann, uno de los 20 hijos de Johann Sebastian y de los que se dedicaron a la música, tal vez el menos famoso, continúa el estilo barroco que aprendió con su padre, pero vive los cambios que lo llevan al estilo musical de lo que conocemos como neoclásico. Johann Sebastian Bach is always, of course, the father of all music, but that's not true because he had, of course, predecessors, but he's very important. And one of his sons, Wilhelm Friedemann Bach, he was, of course, younger, and he followed his time's new music and developed the Baroque music into the new style, what eventually became the classical music, what we call classical music with Mozart and Haydn. So it's a little bit more modern than Johann Sebastian. Es verdaderamente emocionante escuchar a una agrupación con un sonido tan preciso y limpio en sus cuerdas como el de los solistas de Trondheim en su ejecución barroca. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. En la segunda parte del programa, interpretaron una obra de John Corigliano, reconocido compositor estadounidense, famoso por la partitura original en la película El violín rojo. Ahí los solistas, al igual que en la suite orquestal en si menor de Johann Sebastian Bach, contaron con la participación de la flautista Ana de la Vega. Para la última pieza, interpretaron la compleja Variaciones sobre un tema de Frank Bridge de Benjamin Britten, donde los músicos demostraron una técnica prístina en los armónicos como en el glissando.
This piece, the Frank Bridge Variations, it's one of my favorite pieces ever. Actually, it has everything. It has some kind of modernism, although it's not what I at least would call modern music, but it's on its way, it's coming there. He was very young, or at the beginning of his fame when he wrote this, and Frank Bridge was his teacher, whom he loved very much and admired very much. So, and it's fun to play, it's virtuoso, it's beautiful, romantic, and it's stern, and it's very, very serious. Sometimes it has it all. Los solistas de Trondheim han participado en otras actividades musicales vinculadas con la ciencia. Estuvieron con May-Britt Moser, neurocientífica noruega, quien recibiera el Premio Nobel de Medicina en 2014, en la ceremonia de entrega de la medalla Stephen Hawking, donde demostraron a través de la música el funcionamiento de la memoria en los circuitos neuronales. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte cervantino, así que los invitamos a que nos acompañen de nueva cuenta el día de mañana en Noticias 22, en donde tendremos mucho más desde Guanajuato. Muchas gracias por esta completísima cobertura del equipo de Noticias 22. Y les tenemos una recomendación. Después de este programa, quédense, vamos a conocer los grandes desafíos a que nos enfrentamos los mexicanos en este momento. Kimberly Armengol nos guiará para conocerlos con mayor detalle. Así que quédense aquí, no le cambien. Y vamos a una breve pausa. Volvemos. Les platicamos que el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado fue galardonado este año en la Feria del Libro de Frankfurt con el Premio de la Paz de los libreros alemanes. Para platicarnos al respecto, saludo con muchísimo gusto a María Luz Moraleda, corresponsal de Deutsche Welle, para que nos platiques, mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo reaccionó Sebastião a este premio tan importante allá en Alemania? Adelante, María Luz. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Mucho gusto saludarles. El brasileño Sebastião Salgado dijo que el premio había sido toda una sorpresa porque nunca creyó que lo fuera a recibir un fotógrafo, ya que es la primera vez que se otorga a esta profesión. También se mostró muy orgulloso de recibir algo tan valioso por ser un premio de la paz y aseguró tener la esperanza de que si todos hacemos algo juntos, podamos cambiar muchas cosas de este mundo. Este galardón se concede a las contribuciones a la literatura, la ciencia, el arte y su apoyo a la paz. En el caso de Salgado, se le premia por un lado por alertar a la opinión pública con sus retratos del horror de las guerras como Ruanda o Burundi, por mostrar la realidad de la migración y la destrucción de la naturaleza, y por otro por sus imágenes de santuarios naturales que invitan a conservar los paraísos que todavía existen. El premio Salgado cerró así una edición de la Feria de Frankfurt marcada por debates políticos y climáticos. Mi querida María Luz, ya hablas del medio ambiente, también Sebastián tuvo palabras para su país natal, Brasil, la situación que vive de manera particular el Amazonas. Efectivamente, Salgado recordó que en su país los pueblos indígenas están pasando por momentos difíciles. También calificó la situación actual en Brasil de desastrosa y arremetió en varios momentos contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuyo nombre evitó mencionar y a quien llamó permanentemente como ese señor. Respecto a los incendios del Amazonas, dijo que la selva no se quema si no ha sido destrozada antes y recomendó que países como Alemania ejerzan presión negándose, por ejemplo, a cooperar económicamente con Brasil si no respeta la selva o los derechos de los indígenas. Por su parte, hay que decir que Salgado inició un proyecto de reforestación en tierras de su familia y eso dijo que le dio mucha esperanza al ver cómo los animales vuelven a estos terrenos. Personajazo admirable, y ya estará rolando su obra por lo pronto en Suecia. Podemos admirar una exposición de su autoría. María Luz, ¿de qué se trata? El Museo de Fotografía de Estocolmo acoge la exposición Oro y muestra las fotografías que ven tomadas en 1986 por Sebastián Salgado de los trabajadores de Serra Pelada, la mayor mina de oro a cielo abierto del mundo en Brasil. Con estas fotos obtuvo por primera vez
reconocimiento internacional. En total, convivió 35 días con los trabajadores. Las fotos parecen perfectas, casi escenificadas, lo que llevó a sus críticos a acusarlo de dotar de estética al sufrimiento humano. Pero para el fotógrafo solo representan la pura realidad. Es lo que él llama su visión del mundo, aunque otros creen que quiere provocar un conflicto en las conciencias. Escuchemos lo que él dijo a Deutsche Welle al respecto. Si fuera un fotógrafo de Suecia, Alemania o Francia, tendría una visión diferente del planeta. Miraría desde aquí hacia el sur del planeta a los pobres, pero nací en Brasil. Cuando muestro fotos como esta, no es para provocar un conflicto de conciencia, sino para mostrar mi lado del mundo. Junto con su esposa, Lelia Salgado sigue comprometido contra la explotación del hombre y de nuestro planeta, eso sí, sin querer ser utilizado políticamente. La exposición Oro podrá verse hasta el próximo 17 de noviembre en la capital sueca. Este trabajo también está documentado en una película que les recomiendo, codirigida por su hijo Juliano, La sal de la tierra. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales. María Luz Moraleda, disfruten del programa. Muchísimas gracias, María Luz, un fuerte abrazo, imágenes muy poderosas, enhorabuena para Sebastao por este reconocimiento y seguimos girando alrededor del mundo, ahora a ritmo de guitarras en Diáspora Cultural. Sí, los dos son guitarristas. Vamos a hablar de dos mexicanos formados en nuestro país, que después se fueron a viajar por el mundo, que viven en Europa y casualmente los dos llevan el mismo nombre. Edgardo Bermejo, en Diáspora Cultural, nos presentas a dos grandes personajes de este instrumento que la están haciendo en grande. Así es, dos mexicanos que empezaron dos guitarristas mexicanos que empezaron sus estudios en México. Ambos después, en distinto momento, continuaron sus estudios en San Francisco, en California, y finalmente viajaron a Europa para establecerse y quedarse definitivamente de ese lado del mundo. Hablo de Santiago Gutiérrez Bolio, él es un guitarrista mexicano que vive en Copenhague, en Dinamarca, y de Santiago Lascurain, otro mexicano que vive en Rotterdam, en Holanda. Son estos dos Santiagos de la diáspora cultural. Fíjate, yo los conocí en 2008, cuando era agregado cultural de México en Dinamarca, y desde que llegué, bueno, pues lo primero que uno hace es buscar el talento mexicano con el cual apoyarse para continuar el trabajo de difusión de la cultura mexicana. Fue así como conocí la historia de ambos, que me parece fascinante. Ellos pues ya tienen cerca de 15 años establecidos allá, allá ya se casaron, tuvieron hijos y se casaron Santiago Gutiérrez con una danesa, Santiago Lascurain con una holandesa. La integración cultural es importante, integración ¿verdad? cultural total. y fíjate, el paso de México a California a Europa. Y ahora están ambos ya establecidos plenamente en el norte europeo. Son dos músicos muy reconocidos y me parecía muy interesante contarlos. En el caso de Santiago, él nació en el 78, estudió en el CIEM, aquí en la Ciudad de México, después en San Francisco, como decía, y después hizo un doctorado en guitarra en la Real Academia de Música de Dinamarca, quizá una de las grandes academias de música del mundo. Me tocó estar en su graduación, en su concierto de graduación de doctorado, en un edificio muy emblemático de Copenhague, el Round Tower, con la orquesta danesa y él como solista. Ese fue su ceremonia de graduación doctoral. ¿Y por qué no vemos por lo pronto algo de lo que él hace desde una plataforma llamada Sounds of Mexico, que él mismo creó y que por la cual promueve la colaboración entre México y Europa en el campo de la música contemporánea y la música clásica? Gutiérrez Bolio. Santiago Gutiérrez Bolio y Sounds of Mexico. Un pequeño fragmento. Bueno, Santiago Gutiérrez Bolio es intérprete en gran medida de música contemporánea, pero también hace música del barroco, música renacentista. Y bueno, yo estaba viendo
Edgardo, que él participó en Instrumenta con un homenaje a Octavio Paz, un proyecto muy interesante, Instrumenta Oaxaca. Quiere decir que ha mantenido vínculos muy cercanos con nuestro país. Claro, esto que vimos es un concierto en el Hospicio Caballas de Guadalajara, Ajá. porque él participó en el 2011 en el Cervantino, que fue los países nórdicos invitados de honor, representando a Dinamarca. O sea, era un mexicano que venía a México representando a Dinamarca. Después del Cervantino estuvo en Guadalajara, ha estado en Instrumenta, como tú bien dices, ha grabado ya varios discos en Dinamarca. Ahora mismo forma parte de un ensamble, Cross Ensemble, que es un ensamble de música contemporánea danesa, de experimentos sonoros, música transmedial. Está realmente en la última frontera, pero lo mismo puede hacer una adaptación para guitarras y percusiones del Guapango de Pocayo, que fue el pedacito que acabamos de ver. Y además da clases. Tiene un disco, Water Music, con un muy importante percusionista danés, y es una readaptación, una reinvención de la música de Bach para guitarra y para percusiones. Este es el caso de Santiago Gutiérrez. Hablemos. Oye, ¿esto se podrá conseguir en plataformas digitales? Todo está, vamos a buscarlo. La página de Santiago está muy completa, está todo en su página web, lo podemos buscar ahí. Hablemos ahora en lo que queda del resto del tiempo de Santiago Lascurain. Al igual que esta historia pasada, él estudió en San Francisco, llegó a hacer una maestría, un posgrado en Holanda, ahí se ha quedado. También ha tenido múltiples giras, ha grabado discos. Algo muy curioso de Santiago Lascurain es que cuando llegó y vivía en Maastricht, formó parte del único mariachi que existe en Holanda. Un mariachi conformado por músicos holandeses, un cantante croata de Croacia y un mexicano. Y así se ganaba la vida mientras estudiaba su posgrado en guitarra. Él ha tenido, digamos, una orientación más hacia lo clásico, pero también ya se ha movido a la música contemporánea. Ahora mismo forma parte de un ensamble de nuevo de Holanda. Son historias muy parecidas, recorridos muy paralelos. Además de compartir nombre, comparten una trayectoria muy similar, y ambos fueron los que formaron Sounds of Mexico. De modo que son músicos de altísimo rendimiento, formados en las escuelas más importantes de Europa, con un vínculo permanente con México, creando siempre puentes con México, trabajando con el tema de la música experimental, de la música contemporánea, y plenamente establecidos, digamos, como dos mexicanos en Holanda y en Dinamarca. Así es nuestra diáspora cultural de siempre, llena de juventud, de dinamismo, de cosmopolitismo y de vínculos, digamos, irrompibles con su herencia y con su tradición mexicana. Y bueno, y en este caso nuevamente la recomendación de que acudan a las plataformas digitales para encontrar lo que están haciendo y seguirlos día a día. Y bueno, seguramente se presentarán próximamente en nuestro país y ahí los vamos a encontrar. De verdad, muchísimas gracias, Edgardo. Muchas gracias a ustedes. Fascinante esta propuesta, seguir a dos grandes músicos mexicanos que están haciendo literalmente ruido del bueno, allende las fronteras. Y antes de la pausa les queremos informar que el 25 y 26 de octubre tendrá lugar la 7ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que organiza la UNAM con el propósito de fomentar el encuentro entre jóvenes, estudiantes e investigadores de la máxima casa de estudios. La principal sede de este encuentro será la explanada del Museo de las Ciencias, el Universum, y precisamente tenemos 15 cortesías individuales para que asistan a el Universum. Lo pueden usar este boleto de aquí a octubre de 2020, el día que quieran. Lo único que tienen que hacer es enviar un correo a la dirección que aparece en pantalla, noticias22@canal22.org.mx, y celebrar la ciencia y la innovación. Con esto, una pausa. Y no paramos, Rafa. Ahora nos vamos al Festival de Cine de Morelia. Allá se encuentra Julio López con el reporte de esta fiesta fílmica. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ya se dio cita uno de los invitados de honor. Nos referimos al actor Robert Redford. Acompañado de un gran equipo de seguridad, arribó al Festival Internacional de Cine de Morelia el actor, director y productor Robert Redford.
Como es costumbre, el invitado de honor recorrió la alfombra roja y develó la placa conmemorativa que tiene plasmados los nombres de los ganadores de la edición anterior. Es curioso que su contacto con la prensa fuera nulo y con el público se portara un tanto frío. También es cierto que se notaba cansado y que esta es una visita fugaz de unas cuantas horas. El paso de los años le ha quitado un poco de vitalidad. Ya dentro de la sala develó la butaca que lleva su nombre y recibió el premio de la excelencia artística creado por el artista Javier Marín. Extremely touched, and I'm overwhelmed with gratitude. It means a great deal to me. You know, awards, particularly awards like this, make me shy because I just almost don't know what to say or do. But I can just say with the deepest bow, in the most humble way, thank you. Lo que fue una sorpresa para todos fue la develación de otra placa y el anuncio de Alejandro Ramírez, presidente del festival, que la Sala 4 de Cinépolis Centro llevará su nombre. El Festival Internacional de Cine de Morelia dedica esta sala a Robert Redford por su extraordinaria carrera artística como actor, director y productor y por su gran contribución al desarrollo del cine independiente en todo el mundo. Luego del protocolo, el reconocido actor dio paso a la presentación de la película Butch Cassidy and Sundance Kid y compartió un par de anécdotas para luego retirarse tal como llegó, rodeado de gente de seguridad e interactuando poco con los asistentes. Noticias 22, Julio López. El encuentro y desencuentro amoroso de una pareja de mediana edad es retratado en la película Del Silencio. Mi nombre es Horacio Romo Mercado y mi película está titulada Del Silencio. Es la historia de una pareja de treintañeros que en el momento en el que están por separarse quedan embarazados y deciden llevar a cabo el embarazo, que es un embarazo de riesgo, y los obliga un poco a enfrentar sus problemas para poder rescatar su relación. Es muy raro porque la historia es un dramón, es muy oscura, pero en realidad siempre quise que fuera una historia sobre amor, pero como no un amor idealizado, ¿no? O sea, como mucho más aterrizado a lo que es el amor en la vida real y lo que son las relaciones. O sea que no puede moverse hasta que nazca el bebé. Y un festival como el Festival de Morelia, que tiene un público bastante amplio, pues se agradece muchísimo. Es como si por fin lograra nacer y cumplir su objetivo, que es llegar a un público, y pues ya, es de ellos. El reconocido actor mexicano José María Jaspic presenta su ópera prima, la película que lleva por título Polvo. Un cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para la baja. Hay que ir a recoger el de Maderitas. José María Jaspic protagoniza y dirige Polvo, una película que también marca el inicio de su carrera como director. Esta es una divertida sátira con una trama lineal que convence y entretiene. Un día, cientos de paquetes con polvo blanco caen del cielo en un pequeño poblado al norte del país. Para que dejen de desperdiciarlo, ¿me entiende? Solo puedo usar la campana para llamar a misa. Unos dolaritos y te dejo tocar el Ave María. Conforme fui trabajando el guión y se fue convirtiendo en algo más personal, pues tomamos la decisión de que la tendría que dirigir yo porque pues era mi visión, era mi pasado, ¿no? Eran mis cuestionamientos, entonces pues tenía que ser mi visión. Entonces dije, bueno, ok, la dirijo yo. Un medicamento. Como una aspirina. Ándale, como una aspirina, pero más chingona. Corre el año de 1982. Luego de una década, el Chato vuelve a su terruño, a San Agustín. Él ha sido enviado por su patrón para recuperar toda la droga. Una tarea nada sencilla, pues además tendrá que enfrentar a su pasado.
Es un pueblito que está súper resguardado todavía, que mantiene mucho su identidad, mantiene mucho lo que siempre fue desde hace muchísimos años. Los escenarios de la película son escenarios de la infancia de Chema, o sea, la casa de su abuelo con los muebles que eran, la tienda de su tío, que es la tienda que sale en la película, con las cosas que habían. De ahí salieron vestuarios originales de la época para los personajes. Buscando paquetes toda la tarde. ¿Lo pagó? Este largometraje bien podría ser una alegoría de cómo el narco corrompe y desarticula la sociedad. Aunque asegura el director que nunca fue su intención hacer una crítica social, es imposible pasar por alto todas las señales. El narco llega al pueblo, pone a trabajar a la población bajo su mando, ofrece falsa prosperidad, corrompe a todas las personas y si se niegan a colaborar, las consecuencias pueden ser fatales. Es una chingadera que te ponen en las orejas y le sale música. Por supuesto que puede tener esa lectura, porque en efecto están todos los elementos, pero no es una crítica al narcotráfico ni una reflexión sobre el México narco. Me gustaron los elementos para hablar de la corrupción que vive el pueblo, pero eso es una historia mucho más personal, es una historia sobre los reencuentros que vive este personaje, sobre las decisiones que tomó en su vida y las consecuencias de las mismas. Por eso yo no la veo como una película sobre el narcotráfico, aunque sí tiene estos elementos. No me gusta. ¿Me juraste que regresabas de nuevo? Hay que decir que este es un proyecto afortunado, pues casi inmediatamente que termine el Festival Internacional de Cine de Morelia, se estrenará comercialmente en noviembre. Noticias 22, Julio López. ¿Qué chingado estás haciendo, mamá? Bueno, por hoy ha sido todo, pero mañana les tendremos una entrevista exclusiva con el reconocido director Arturo Ripstein. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches. Y a propósito de cine, les hago una recomendación. Este sábado 26 a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se va a proyectar la película Que Viva México de Sergei Eisenstein, musicalizada en vivo con música de Silvestre Revueltas a cargo de la Escuela Carlos Chávez bajo la dirección de Eduardo García Barrios. La invitación, reitero, sala principal del Palacio de Bellas Artes, sábado 26, 7 de la noche. Una opción que no hay que perderse, música e imágenes que han trascendido a la historia y que forman parte también de nuestra memoria colectiva, a vivirla en carne propia. Una pausa y ya volvemos. Va por el cuarto periodo y aún así acusa de golpe de Estado. ¿Cómo se vive la situación allá en Bolivia con Evo Morales? Visión Global. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez nos explica qué es lo que está pasando allá en Bolivia, donde efectivamente Evo Morales gana su cuarto periodo presidencial. Hay opositores. Él invita a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, que vayan a contar los votos y vean que es un triunfo por más de 500,000 de votos, que es prácticamente un golpe de Estado el que se estén haciendo manifestaciones en contra de esta nueva elección, esta reelección. Sí, es un tema muy complejo. Si consideramos que el opositor, que es Carlos Mesa, o el contendiente también a la presidencia, o que compite por esta contra Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, ambos acusan mutuamente de que hay un golpe de Estado. Y lo que está ocurriendo fundamentalmente, que generó toda esta movilización por la ciudadanía y los medios nacionales e internacionales en esta jornada electoral tan interesante del día domingo, tiene que ver justamente con que hay un conteo rápido que le da casi los 10 puntos de diferencia porcentuales que debe tener un candidato respecto al otro. Sí. La Constitución de Bolivia mandata que se debe obtener el voto o la preferencia electoral en una primera vuelta o el triunfador cuando se logra el 50% de votos más uno, o en todo caso el 40%, pero con 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al otro candidato. En el conteo rápido, aparentemente se da o se verifica que sí se llegan a los 10 puntos de diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa. Sin embargo, hay una interrupción del conteo rápido que lo da por contado como ganador sin que se haya verificado el voto, ya el escrutinio electoral de voto por voto. Esta decisión de interrumpir el conteo rápido
genera esta molestia y una percepción de que quizás no se lograron los 10 puntos porcentuales que se requerían, porque en un escrutinio todavía hace algunas horas era 9% de diferencia y no los 10 que marca la Constitución. Entonces, este margen de interpretación y de diferencia entre el conteo rápido y el voto por el escrutinio ya oficial es el que genera esta molestia y que llama entonces a la misión de observadores internacionales, que es básicamente los observadores electorales que puso la Organización de Estados Americanos a invitación del propio Estado boliviano, el que también está acompañando a la ciudadanía que está reclamando que se tienen que esperar no solamente el recuento oficial, sino que incluso están anticipando estas voces que se tienen que ir a una segunda vuelta para que pueda ser observable justamente la legitimidad de esta elección. ¿Por qué? Porque en muchos de los departamentos y autonomías que componen el Estado de Bolivia se dieron muchas anomalías que están cuestionando este proceso. Entonces, entre un pronunciamiento y otro, ambos contendientes se acusan mutuamente de golpe de Estado. Ahora bien, una gran pregunta que ha surgido ¿es posible, y Rafa decía, es posible que veamos a un presidente Evo Morales casi por 20 años cuando termine el próximo mandato presidencial, si es que en esta primera vuelta o en el segundo él obtiene este triunfo? Y si hacemos un poco de historia, hay que recordar que la Constitución de Bolivia data de 2009 a la fecha. Una constitución, por cierto, muy interesante, porque es de las pocas que inicia con un preámbulo o con una serie de declaraciones y manifestaciones políticas que fundan a este Estado plurinacional que reconoce, entre otras cosas, como idiomas el castellano, no dice el español, dice el castellano, y 36 idiomas más que son prácticamente de origen indígena. Por supuesto el quechua y el guaraní, que todos conocemos, pero de ahí en fuera otros idiomas que indican esta pluralidad que tiene Bolivia al interior y que también genera una diversidad de posiciones para justamente defender la postura de Evo Morales o la del candidato Mesa. Pero la Constitución data de 2009. Los periodos que Evo Morales ha asumido en la presidencia datan del 2006, 2009 y 2014. El primer periodo que obtuvo, lo obtuvo bajo la Constitución anterior, por lo cual cuando la Constitución actual mandata que solamente puede haber un proceso electoral y no puede haber reelección continua, solamente es por un mandato y no puede haber reelección, y nosotros entonces vemos a un Evo Morales que prácticamente va aspirando por un cuarto mandato. Entonces retrocedemos y revisamos la historia. Primero, el primer mandato lo obtuvo bajo las condiciones de la Constitución anterior. Entonces es como si no contara. Claro. Luego, el segundo mandato lo obtiene por primera vez bajo el nuevo texto constitucional. Y el tercer mandato, que es el cuestionado, fundamentalmente el Tribunal Constitucional al que se acerca el partido al que él pertenece, habla de la posibilidad de la revocación del mandato. La Constitución de Bolivia en la actualidad preserva la revocación del mandato. Y en la revocación del mandato, la ciudadanía en ese momento vota por un mandato más, y entonces, haciéndole caso a la ciudadanía, entonces se le concede la posibilidad del segundo mandato, del tercer mandato. Cuando se presenta en esta nueva candidatura, lo que alega Evo Morales y que el Tribunal Constitucional le volvió a dar la razón es que estarían coartando sus derechos políticos para optar por una nueva posibilidad. Y en el momento en que el Tribunal Constitucional acepta esta posibilidad, abre una gran puerta a cualquier futuro candidato que podría estar teniendo una continuidad como la que actualmente tiene Evo Morales. Entonces, pareciera ser que la Constitución es muy clara, pero en el momento en que participa el Tribunal Constitucional, hace una interpretación que cambia totalmente la dinámica de estas elecciones. Ahora, algo interesante es que Evo Morales dice: vamos a dictar estado de emergencia. Eso es lo que dice a la prensa. Pero si nos vamos al texto constitucional nuevamente, la Constitución refiere el estado de excepción. Recientemente vimos dos ejemplos muy claros de estado de emergencia. Primero con Ecuador, cuando Lenín Moreno incrementó
el costo del combustible y por otra parte con Chile recientemente también por el incremento al transporte, específicamente al metro, que de por sí ya es caro en Chile y que también Sebastián Piñera llamó al estado de emergencia para impedir más actos de violencia que lo que estaba generándose. ¿Cuál es la diferencia con el estado de excepción de Bolivia? La Constitución también mandata que el estado de excepción no obedece prácticamente al estado Carl Schmitt que genera toda la teoría del estado de emergencia y de excepción. Dice, no se suspenderán las libertades fundamentales, no como en los otros estados. Entonces, ¿qué es el estado de excepción? Es casuístico. Una vez que el mandatario lo impone, se necesita que tras las 72 horas que transcurren después de que lo ha dictado, la Asamblea Legislativa lo avale. Y una vez que lo ha avalado, se estudia bajo un reglamento específico qué derechos fundamentales, bajo qué especificaciones o situaciones se podrían suspender. Entonces, no es que de inmediato se suspendan las libertades de los ciudadanos de Bolivia. Lo que sí estamos observando es que hay una fragmentación del voto, que el pueblo de Bolivia no está totalmente de acuerdo con esta elección y lo ideal sería una segunda vuelta. Qué bueno, pero hay que esperar el recuento oficial. Yo creo que es lo que Evo pues parece no querer, Evo Morales parece no querer de ninguna manera. Gracias por plantearnos esto con tanta claridad para entender por qué se ha podido llegar a esta posibilidad de un cuarto mandato, Rafa. No, bueno, siglo XXI, increíble estar contando estas historias. Muchas gracias, Ileana. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Muy buenas noches.